Hola, empieza una nueva franja informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y los invito a conocer los titulares. El jefe del ejército israelí dice estar preparado para atacar Hezbollah por aire, mar y tierra. Sus declaraciones se dieron justo después de que Benjamin Netanyahu advirtiera a Irán que no hay ningún lugar de Medio Oriente que esté fuera del alcance de Israel. Se cumple el segundo aniversario desde que Rusia anexionó las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En la madrugada de este lunes, el ejército ruso lanzó una oleada de 73 drones sobre Kiev, la mayoría de los cuales fueron neutralizados según las fuerzas ucranianas. Hasta 600 personas siguen desaparecidas en Estados Unidos tras el paso del huracán Helene, según anunciaron las autoridades. El fenómeno meteorológico dejó más de 100 personas muertas en 6 estados del país. Iniciamos en Líbano. Las tropas de este país se retiraron de la frontera sur con Israel ante una inminente invasión por tierra por parte del ejército israelí, una operación que comenzaría pronto, según dijo el ministro de Defensa Yoav Galán. Esto mientras continúa la ofensiva aérea sobre territorio libanés. Los asaltos de este lunes en Beirut elevaron a 136 los muertos en las últimas 24 horas y en todo Líbano más de 1.640 personas han perdido la vida en poco menos de un año, la mayoría en las últimas 2 semanas, incluidos 104 niños y 194 mujeres, según cifras del gobierno. Haremos lo que sea necesario. Nuestro objetivo es que los habitantes del norte de Israel regresen a sus hogares. Para que los habitantes del norte regresen a sus hogares, estaremos dispuestos a hacer todos los esfuerzos posibles. Esta es nuestra misión. Esta es la misión de las Fuerzas de Defensa de Israel y es lo que haremos y emplearemos todas nuestras capacidades, incluidas nuestras fuerzas y otras fuerzas desde el aire, el mar y la tierra. Justamente el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, se pronunció asegurando que están preparados para cualquier intervención terrestre de Israel. Esto al tiempo que desde Yemen los rebeldes hutíes dijeron que intensificarán las operaciones militares contra suelo israelí en respuesta a los ataques contra territorio yemení que dejaron al menos 5 muertos. Estamos preparados para cualquier escenario. Si Israel decide llevar a cabo una operación terrestre, nuestras fuerzas, las fuerzas de la resistencia, estarán listas para la confrontación terrestre. Elegiremos un secretario general del partido lo antes posible y de acuerdo con el procedimiento interno del partido, y designaremos a los nuevos dirigentes y puestos de mando. Líderes del mundo instaron a Israel a evitar la incursión terrestre. Los cancilleres de la Unión Europea se reunieron de urgencia para tratar la situación mientras que el presidente de Estados Unidos pidió un alto el fuego en su rueda de prensa. En mis intercambios con los dirigentes políticos libaneses, sentí la determinación de apoyar esta iniciativa y de avanzar en esa dirección. En cuanto a Israel, mantenemos contactos diarios, ya sea en la región o en París, con las autoridades del país, para pedirles, como dije, que acepten esa propuesta y se abstengan de realizar una incursión terrestre. Israel podría estar lanzando una operación limitada en el Líbano. ¿Está usted al tanto de eso? ¿Se siente cómodo con sus planes? Estoy más al tanto de lo que usted se imagina y no tengo ningún problema con que dejen de hacerlo. Deberíamos tener un alto el fuego ahora. Gracias. España, Italia y Turquía recibieron este lunes a decenas de libaneses que huyeron de su país tras el aumento de los ataques israelíes y ante el temor de una escalada total en Medio Oriente. Se calcula que cerca de 1 millón de personas fueron desplazadas al interior del país, mientras muchos tratan de escapar hacia el extranjero. Algunas aerolíneas anunciaron la suspensión de sus vuelos a Beirut. Martín Gripo nos amplía. Huir para ponerse a salvo es la decisión que tomaron centenares de familias libanesas que, ante la escalada de tensión, decidieron escapar lejos de su país. España e Italia son algunos de los países que han comenzado a recibir a los desplazados. Para poder venir al aeropuerto de Beirut. De camino al aeropuerto de Beirut escuchamos explosiones de bombas y las calles estaban casi vacías. Cada día se oyen los aviones volar y se ve gente muriendo en la televisión. Siento que mi vida no tiene valor, me siento inútil. Vivamos o no, nuestra alma no vale nada. Si muere un ciudadano de Europa, su muerte tiene más valor. Somos solo números. 5.000 personas murieron en el Líbano. ¿Habrá más? El incremento de los ataques por parte de Israel parece no tener fin, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió que el desplazamiento de personas seguirá aumentando. Me siento aliviada, pero me preocupa mucho a quienes dejamos atrás. Estamos muy preocupados. Esto aún no ha terminado, recién comienza.
Estambul también recibió a decenas de personas, mientras algunas aerolíneas anunciaron la suspensión de sus vuelos a la capital libanesa, Beirut. La situación en Líbano es muy mala. La guerra está aumentando drásticamente y se producen muchos bombardeos en Beirut. Se oyen los vuelos de los aviones toda la noche. Esperamos que la situación mejore en los próximos días y que se encuentre una solución a la guerra. Líbano registra cerca de 1 millón de desplazados internos desde que comenzaron los recientes bombardeos, y miles intentan salir del país casi con lo justo. Cambiamos de tema, pasamos a la guerra en Ucrania. Rusia lanzó una oleada de drones contra Kiev. Según las Fuerzas Armadas del país atacados, 67 de los 73 artefactos lograron ser interceptados. Esta ofensiva sobre la capital se da justo cuando se cumplen 2 años del referendo mediante el cual Moscú anexionó de manera unilateral las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Los detalles desde Kiev con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Han pasado 2 años desde que Rusia realizó ese referéndum para anexarse ilegalmente 4 provincias de Ucrania. Hablamos de las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. De estas 4, la provincia de Luhansk, en esa zona conocida como el Donbass, es la que Rusia tiene mayor control. Solo unas pocas poblaciones siguen en control de Ucrania. La provincia vecina de Donetsk es donde se libran los mayores combates actualmente. Parte de ella está en control de Rusia y han logrado avanzar algunos kilómetros en muchos de los flancos de esta provincia especialmente, y donde mayor se libran las batallas más grandes actualmente son alrededor de esa ciudad de Pokrovsk, que es un eje logístico y de comunicaciones en esta zona del Donbass. Se encuentran a menos de 10 kilómetros y muchos temen que esto pueda convertirse, esta batalla, como una siguiente Bakhmut. Pero seguimos luego con la provincia de Zaporilla y de Gerson, donde Ucrania tiene control de parte de estas provincias, especialmente de las capitales, incluida Zaporilla, esta ciudad que ha sido altamente atacada en los últimos días por Rusia, especialmente con esas bombas FAB que tanto daño hacen, y la ciudad de Gerson, que fue retomada al control por las fuerzas ucranianas a finales de 2022, es azotada permanentemente por los drones kamikazes o FPV que tienen básicamente a la población encerrada dentro de sus casas. Y los drones también son noticia hoy aquí en Ucrania, porque se conoce que solo en septiembre Rusia ha lanzado 1.300 drones Shahid de fabricación iraní a este país. Los últimos fueron lanzados anoche. Fueron 73 drones Shahid que se lanzaron a 11 provincias del país, especialmente también aquí en la ciudad de Kiev, donde lo sentimos con bastante intensidad. Sentíamos el ruido de estos drones sobrevolar esta parte central de la capital y también oíamos esa defensa antiaérea. Al final se supo que lograron neutralizar 67 de ellos. Pasamos a Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, unas 600 personas siguen desaparecidas tras el paso del huracán Helene, que dejó más de 100 personas muertas en 6 estados del país. En Carolina del Norte, por ejemplo, los deslizamientos de tierra y las inundaciones han complicado las labores de rescate. El gobierno desplegó a la Guardia Nacional y trabajadores de emergencia en 19 estados. Los daños causados por el huracán se extienden por al menos 10 estados. En algunos lugares, vientos de más de 190 kilómetros por hora, marejadas ciclónicas de hasta 4,5 metros de altura e inundaciones récord. Las comunidades están devastadas. Los seres queridos que esperan no están seguros de si sus seres queridos están bien. No pueden comunicarse con ellos porque no hay conexión de telefonía celular. Muchas más personas desplazadas no tienen idea de cuándo podrán regresar a sus hogares, si es que alguna vez hay un hogar al que regresar. Solo en el estado de Georgia se registraron al menos 25 muertos tras el paso de Helene. Allí cientos de miles de hogares y negocios siguen sin servicio de electricidad mientras las autoridades luchan por restablecer la energía. El gobernador Brian Kemp solicitó ayuda federal para atender la emergencia. Hablé con el presidente Biden anoche alrededor de las 5 en punto sobre la tormenta, sobre la devastación que hemos visto en nuestro estado. Solo quiero que sepan que trabajamos de manera bipartidista en la ayuda ante desastres en este estado con nuestros socios federales, estatales y locales. Hemos presentado nuestra declaración de emergencia acelerada. Esto es algo muy poco común, pero nos ayudará y estoy seguro de que será aprobado por el presidente y nuestros socios federales. Esto nos ayudará a que el dinero llegue más rápido a nuestro estado.
Pasamos a Francia, donde inició el juicio contra Marine Le Pen y otros 24 integrantes del partido de extrema derecha Agrupación Nacional por malversación de fondos. El caso se remonta a 2014, cuando Le Pen se desempeñaba como eurodiputada y es señalada de utilizar el dinero que debía ser destinado a su trabajo en el Parlamento Europeo para pagar al personal que trabajaba para su partido. De ser hallada culpable, la líder de extrema derecha podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y una inhabilitación que truncaría sus nuevas aspiraciones presidenciales. En Nepal aumentó a 192 el número de fallecidos a causa de las inundaciones y deslizamientos provocados por las precipitaciones de los últimos días. Además, 32 personas se encuentran desaparecidas por el sistema de baja presión que golpeó la bahía de Bengala, por lo que también se produjeron fuertes lluvias en India y en la zona norte de Bangladesh, donde unas 100.000 personas quedaron varadas por los altos niveles de los ríos. El partido de extrema derecha Libertad para Austria, o FPO, obtuvo una victoria histórica en las elecciones generales del domingo, pero ahora el reto es que logren formar un gobierno de coalición con los conservadores, negándose a unirse a ellos. El resultado convierte a Austria en el último de una serie de naciones europeas, entre ellas Alemania y Países Bajos, en las que ha aumentado el apoyo a la extrema derecha. Pero ¿cómo han reaccionado los austriacos y qué dicen de las posturas de los partidos en temas como inmigración y la guerra en Ucrania? Veamos los detalles en el siguiente informe. Decenas de manifestantes, algunos con pancartas antinazis, se congregaron ante el Parlamento de Viena tras las elecciones generales del domingo, en las que el ultraderechista Partido de la Libertad, o FPO, obtuvo una victoria sin precedentes. Esto significa salarios más bajos, significa una catástrofe, especialmente para los inmigrantes y para las mujeres que vuelven a manifestarse a favor del aborto. Es definitivamente un giro a la derecha en Austria y en toda Europa, y que estamos perdiendo nuestro país libre y nuestra vida libre. Y sí, queremos vivir una vida comunitaria, estar unidos y vivir en paz. En otros lugares de Austria, algunos han celebrado la victoria del FPO. Esperaba que el FPO ganara algún día, pero no hoy. Sí, definitivamente es algo bueno. El Partido de la Libertad de Austria se ha recuperado del escándalo Ibiza-Gate en 2019, que supuso la dimisión del entonces vicecanciller y líder del Partido de la Libertad, Heinz-Christian Strache. Tomando las riendas del partido en 2021, Herbert Kickl ha aprovechado la preocupación por la inmigración en Austria y capitalizado el enfado por la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Su partido tiene posturas antiislámicas e impulsa leyes más duras contra los solicitantes de asilo. Kickl también está en contra de dar ayuda a Ucrania. Quiere que se levanten las sanciones contra Rusia, alegando que perjudica más a Austria que a Moscú. Solo el conservador Partido Popular Austríaco, el OVP, ha sugerido que podría trabajar con el FPO, pero ha reiterado que no está dispuesto a hacerlo con Kickl. Si Kickl no consigue aliarse con otro partido, esto podría acabar con las aspiraciones del FPO para gobernar y posibilitar una coalición de partidos más moderados. Cerramos en el espacio porque se acopló con éxito la cápsula de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. El aparato cobra especial importancia porque servirá para traer de vuelta a la Tierra a 2 astronautas de Boeing que salieron de nuestro planeta en la primera misión de la cápsula Starliner y durante el recorrido comprobaron varios errores de funcionamiento. Debían estar en el espacio hasta la segunda semana de junio, pero su estancia se alargó casi 17 semanas. Hugo Caro Jiménez nos amplía. La cápsula espacial Crew Dragon de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional. Su misión: traer de vuelta a casa a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, quienes quedaron parados en el espacio desde el 5 de junio durante la primera misión espacial tripulada de Boeing. Nick Hague y Alexander Gorbunov son los encargados de traer nuevamente a Tierra a Williams y Wilmore. Fueron calurosamente recibidos. Bienvenidos a la Estación Espacial Internacional. Y Nick, bienvenido de vuelta a casa a la Estación Espacial Internacional. Es fantástico estar aquí para llevar el 72 de nuevo a 11. Por su parte, Hague y Gorbunov expresaron su alegría tras lograr acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Estoy muy feliz de estar aquí en esta enorme, asombrosa y colaborativa Estación Espacial Internacional. Alex y yo hemos tenido un viaje tranquilo hasta aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a los equipos que nos prepararon para volar con el Freedom hasta la estación. Fue un viaje increíble.
Ahora se espera que el astronauta de la NASA y su compañero cosmonauta estén de vuelta junto con Wilmore y Williams en febrero de 2025, quienes emprendieron la misión de Boeing inicialmente solo por 8 días, pero ahora serán 8 meses. Hasta aquí esta franja informativa. Gracias por acompañarnos.